artículo 36 del Código Penal. Bien, muchas gracias. Vamos entonces a escuchar los alegatos de clausura de la defensa técnica. Lo escuchamos. La Fiscalía trae como tesis conclusiva de que hubo una agresión, de que la agresión fue entre tía y sobrina, y por lo tanto, indefectiblemente se ha cometido el delito de agresiones contra los integrantes del grupo familiar. La Fiscalía nos dice solamente se requiere agresión y que la agresión sea entre familiares para que ya el delito de agresiones quede consumado. Pues lamentablemente esta defensa va a sustentar lo siguiente, que no es únicamente necesario esos dos elementos, sino que se requiere un contexto. Y este elemento contextual es el elemento que determina las lesiones contra los integrantes del grupo familiar. En tal sentido, nosotros vamos a formular dos ideas, dos criterios, dos fundamentos a partir del cual van a imposibilitar una sentencia condenatoria. El primer argumento es un argumento de orden procesal. Nosotros vamos a demostrar brevemente, porque se verifica de los actuados, se verifica del juicio, que no existió una imputación suficiente como para condenar por el delito que se le atribuye a mi patrocinada. Eso se va a verificar. Y vamos a verificar también cuáles son las consecuencias de no cumplir con una imputación suficiente. Un segundo argumento va a ser un argumento probatorio, aunque alguien diría que es también un tema procesal, pero yo prefiero decir un tema probatorio. Vamos a recordar por qué en el juicio se acreditó que no se dio en esa presunta agresión, y aquí abro paréntesis para recalcar lo siguiente. Nosotros no estamos aceptando que hubo una agresión, lo que nosotros aceptamos es que hubo un forcejeo. Cierro paréntesis y continúo. Entonces, nosotros en el juicio oral hemos acreditado, y así lo vamos a recordar, que no se dio ni el contexto de poder, ni el contexto de responsabilidad, ni el contexto de confianza. Quiero empezar por el primer argumento, imputación necesaria. Si el órgano jurisdiccional se remite a todas las líneas de la acusación escrita, a las palabras de la acusación escrita, en ninguna línea va a encontrar un enunciado, un relato, una afirmación que se refiera a los contextos, en ninguna línea. Yo, por ejemplo, en juicio no podría haber tratado de desacreditar algún contexto porque nunca se imputó contextos, nunca se habló de contextos. Y el juicio es la etapa más importante, pero se delimita por la acusación, y así lo dice el 3561. Entonces yo no podría haber discutido contexto porque nunca se atribuyó con ningún contexto. ¿Por qué es importante los contextos? Se preguntará mi interlocutor. Señorita magistrada, el artículo 122b, que tipifica el delito en materia de imputación, dice agresiones, pero a continuación precisa un elemento normativo y dice, en cualquiera de los contextos del artículo 108b, un elemento normativo de ese tipo penal, que por cierto es un tipo penal incompleto, porque se remite a otro articulado del mismo cuerpo normativo. Dice, agresiones sí, entre familiares sí, pero ¿sabes qué? En cualquiera de los contextos del 108b. Y cuando uno va al 108b, efectivamente encuentra una lista de contextos. Y el primer contexto dice violencia familiar. Entonces uno se pregunta, ¿y qué significa contexto de violencia familiar? Para ello, uno ahí sí aplica la ley penal en blanco, la técnica de la ley penal en blanco, y se remite a la 30.364, artículo 6 precisamente. Y ahí define qué significa violencia contra los integrantes del grupo familiar. Y en ese artículo dice, cualquier sufrimiento que se cause a un miembro de la familia, en cualquiera de los siguientes contextos, dice precisamente, literalmente, contexto de confianza, contexto de poder, contexto de responsabilidad, o si se quiere, los tres contextos. Pero uno mínimamente debe haber. Y repito, si usted, magistrada, se remite a cada una de las líneas de la acusación, no va a encontrar ningún relato que haga referencia a algún contexto. Podría haber dicho la acusación, la señora depende económicamente, la señora vive bajo el mismo techo, la señora estaba bajo la responsabilidad, ni siquiera esos términos lacónicos va a encontrar usted.
Y obviamente que la defensa no se tuvo por qué demorar y en esforzar en acreditar algún contexto o desacreditar contextos, porque nunca se imputó contextos. ¿Y qué pasa cuando no se imputa contextos? Hay una imputación insuficiente. ¿Y qué pasa cuando hay una imputación suficiente? Yo quiero mencionar muy rápidamente dos sentencias de la Corte Suprema, muy importantes. La primera, la 956-2011, fundamento cuarto, que adquiere la calidad de precedente vinculante, es decir, que todo juez tiene la obligación de observar ese fundamento. Precedente vinculante dice que debe haber enunciados que llenen cada uno de los elementos objetivos del tipo penal. Debe haber proposiciones fácticas en la acusación que llenen cada uno de los elementos objetivos del tipo penal. Yo me pregunto, ¿cuál fue la afirmación? ¿Cuál fue la proposición fáctica? ¿Cuál fue el enunciado fáctico que va a llenar alguno de esos tres contextos? Una vez más, repito, con lupa si se quiere, remítanse a cada una de la acusación fiscal y no se va a encontrar ningún enunciado. La pregunta es, ¿y cuál es la consecuencia? Entonces, ¿se tiene que absolver? La sentencia casatoria 247-2018 Ancash, fundamento jurídico segundo, una casación muy importante porque a partir de ella se generó incluso un pleno de los jueces superiores de la Sala Penal Nacional. El fundamento jurídico segundo, párrafo último, ratifica lo que la anterior sentencia había dicho. Se requiere un relato suficiente que llene cada uno de los elementos objetivos del tipo penal. Aquí, por ejemplo, el elemento contexto. Y el fundamento jurídico quinto, más importante, párrafo cuarto, fundamento jurídico quinto, el juez San Martín Castro, ponente de esa sentencia, dice, en primera instancia no se admiten sentencias procesales. Y él significa diciendo, ¿y qué significa sentencias procesales? En primera instancia, un juez no puede decir, bueno, voy a declarar nulo todo porque no hay una imputación y retrotráigase todo hasta la etapa intermedia para que la fiscal corrija. El juez San Martín Castro dice, eso le corresponde a la sala, a la Corte Suprema en su caso, pero no al juez de primera instancia. El juez de primera instancia es un juez de mérito que debe resolver absolviendo o condenando. Y en este caso, si es que no hay imputación suficiente, va a ser imposible que condene. A partir de ello, un primer argumento es que no se va a poder condenar por una imputación insuficiente. No hay contexto. ¿Lo podría haber llenado? Existe jurisprudencia que dice que no, pero si es que se quisiera, utilizando el tema de desvinculación, para que el órgano, para que su judicatura se pueda desvincular o agregar algo, tuvo que hacer el procedimiento antes de la actividad probatoria, antes de que culmine la actividad probatoria, advertirle a la fiscal sobre ese tema. No se hizo. Y como no se hizo, nosotros tampoco tuvimos la oportunidad de defendernos, por ejemplo. Si es que se quisiera decir cualquiera de los contextos, nosotros no estuvimos en la posibilidad de defendernos de alguno de esos contextos. Por lo tanto, va a ser imposible de que vía juez se pueda subsanar esa omisión, porque se va a afectar el derecho de defensa en su vertiente más importante, que es la contradicción. Un primer argumento, entonces, es ello, falta de imputación necesaria y, por lo tanto, absolución. Un segundo argumento es un tema probatorio. En juicio, pero antes de fijar lo que pasó en juicio, debo señalar que el móvil de esa presunta agresión fue una deuda económica. La fiscal ha entendido que también acepta esa situación, pero si es que no aceptase que el móvil fue la deuda económica, basta con remitirse a las circunstancias precedentes de su acusación para advertir que el móvil fue un tema económico. Entonces, en juicio este defensor, teniendo en cuenta esa premisa, en juicio este defensor le preguntó a la agraviada, señora, ¿usted vive bajo el mismo techo que la denunciada? No, doctor, no vivimos bajo el mismo techo. Señora, ¿usted está bajo la responsabilidad de la denunciada o ella está bajo su responsabilidad de usted? No, para nada. Señora, ¿usted recibe orden de ella? ¿Usted está bajo la orden? Para nada, doctor, ¿cómo se le ocurre? ¿Usted depende económicamente de ella? No, doctor. ¿Usted tuvo problemas anteriormente? Sí, tuvimos problemas anteriormente. Muy respetuosamente, consideramos que si usted hace una lectura adecuada de esas respuestas, de esos datos confirmados, va a advertir que ni se dio el contexto de confianza,
ni se dio el contexto de poder, ni se dio el contexto de responsabilidad. En el contexto de confianza nosotros tememos a ese contexto, porque los fiscales en su mayoría siempre dicen, como son familia, ya hay confianza automáticamente. Nosotros no creemos que eso sea tan fácil. Eso es un razonamiento deductivo simple y eso está proscrito por la teoría jurídica de la argumentación o teoría de la argumentación jurídica. Está proscrito los razonamientos deductivos simples en este tipo de casos, donde se juegan las libertades. Entonces, la fiscalía dice, contexto de confianza, basta que haya familia, basta que sean familias. Si es que eso fuera así, toda agresión entre familiares sería supuesto de un delito de agresiones contra los integrantes del grupo familiar, y eso no es así. Y así lo vamos a notar con 2 sentencias muy claras también. Pero si es que eso fuera un argumento, ¿no?, de que hubo un contexto de confianza, la pregunta es una vez más, ¿y yo me podría haber defendido? Yo podría haber cuestionado, yo podría haber interactuado en juicio tratando de desacreditar ese contexto de confianza. Por ahí traté por si acaso, hice mi por si acaso, le pregunté, ¿usted tuvo problemas alguna vez con la señora? Sí, ya veníamos en problemas. Confianza, creo que desde ahí tampoco va a operar. Pero si es que se quisiera dar operancia al contexto de confianza, no hay imputación por confianza. Yo no me pudo haber defendido. Entonces, señorita magistrada, por un lado y por otro lado, no se dan ese elemento objetivo del tipo penal, el contexto, ni por un lado ni por otro lado. Esta sentencia está destinada al fracaso, este caso está destinado nunca a una condena, sino a una absolución. Yo quiero dar lectura, ya para terminar, 2 casos muy relevantes considera la defensa para su defensa, para asumir esta defensa. El primero es en el expediente recaído, en el expediente 1733-2019, proveniente del Juzgado de Investigación Preparatoria de Tumbes. En la sumilla de esta sentencia, el juez dice lo siguiente, que conforme a la estructura del tipo penal, este contiene un elemento normativo, resalto, este contiene, haciendo referencia al tipo penal 122b, que conforme a la estructura del tipo penal, este contiene un elemento normativo. De ahí que no basta constar el hecho que la lesión provenga de un miembro de la familia o en su caso haya realizado un hombre contra una mujer, sino que además se tiene que verificar el contexto de violencia. Más abajo dice, en tanto en la violencia doméstica o violencia contra los integrantes del grupo familiar, se entiende por cualquier acción o conducta que le cause sufrimiento y que se produce en el contexto de responsabilidad, confianza o poder. Resalta una vez más, las lesiones contra los integrantes del grupo familiar siempre por siempre se tiene que producir en ese contexto. Y esta sí es muy, muy ilustrativa y que se adecúa al caso concreto. Es un caso similar a nuestro caso concreto. Recurso de nulidad 2030-2019/Lima. Ponente César San Martín Castro. En la sumilla, como todo abogado sabemos que las sentencias de la Corte Suprema tienen una sumilla, un extracto de todo lo que se ha dicho. Y dice lo siguiente en la sumilla. En el caso subjudice, es de destacar que los agraviados son personas mayores de edad, forman una propia unidad familiar y no domiciliaban ni estaban bajo ningún tipo de dependencia con el imputado. Es verdad que este último es padre del agraviado y suegro de la agraviada, pero aún, y acá sí resalto, pero aún cuando existe una relación de parentesco, no se presenta una circunstancia asimétrica en sus relaciones mutuas, etcétera, etcétera, y termina diciendo esta sentencia, declarar la nulidad y condenar como autor por el delito de lesiones simples. Lo condenan al procesado, no por agresor contra los integrantes del grupo familiar, sino por el delito de lesiones simples. Aquí hace una diferencia entre una lesión simple y una lesión por agresión a los integrantes del grupo familiar. El contexto determina el uno y el otro. El contexto es lo que la Fiscalía ha omitido precisar en su acusación y ha omitido incluso precisar en sus alegatos de clausura. No lo ha hecho. Y como no lo ha hecho, nadie en esta tierra puede suplirlo, si es que no hay un procedimiento por medio, y no lo hubo. Entonces,
Señorita magistrada, a partir de ello nosotros solamente podríamos argumentar otras situaciones probatorias, pero solamente consideramos que basta decir ello para que esa sentencia, la sentencia que va a venir, creemos que va a ser así con mucho respeto, va a ser una de carácter absolutoria. Y tal vez esa es la consecuencia de que la fiscalía a cargo del caso no fue una fiscalía especializada. Eso es todo, señorita magistrada. Bien, muchas gracias, Gustavo.